de pandemia, derecho y teletrabajo. Mi nombre es Andrés Murad y soy presidente del Centro de Estudios CEDIR, que es uno de los organizadores. Comentarles que en esta oportunidad está organizando SITRAJU, Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina, el Centro de Estudios CEDIR, Justicia Legítima de Mar del Plata, y participa y nos acompañan la Universidad Nacional de Mar del Plata, la CGT Regional de Mar del Plata y AMAJUSO, que es una organización que forma parte del Colegio de Abogadas por la Justicia Social. La dinámica del encuentro será la siguiente. Todos tendrán los micrófonos apagados y las preguntas se recibirán por el chat o por los comentarios en YouTube. Cada disertante hablará un máximo de 20 minutos y después, cuando terminen todos los disertantes de exponer, se abrirá un espacio de preguntas. Ahora sí, en primer lugar, quería darle la palabra a Romina Colachi, que es licenciada y es la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias, Romina, por darnos la oportunidad de contar con ustedes. No sé si querías decir algo, Romina. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a acompañar este espacio desde la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchos actores y actoras de nuestra comunidad marplatense aquí presentes, pensando siempre que la universidad sea partícipe de estos espacios, de estos debates, donde podamos pensar en un mundo digno, con mayor justicia social, y esto también entrecruza, por supuesto, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. En esta situación tan compleja que nos toca vivir, que seguramente abre también muchas oportunidades de poder volver a pensar los escenarios en los que nos movemos habitualmente, también el del trabajo, no el único, atraviesa todos los espacios de nuestra vida, y les agradezco muchísimo el poder compartir este espacio de reflexión, de intercambio sobre los nuevos escenarios laborales, ¿no? Bueno, el teletrabajo tendrá, ahora lo contarán ustedes, que son más expertos, nos traerá algunas novedades buenas y otras que habrá que repensar, en donde realmente el encuentro, la presencialidad no es reemplazable. Yo pensaba también en estas empresas multinacionales que trabajan con el teletrabajo y que seguramente ponen en juego las fuerzas de poder, las fuerzas económicas, que nos hacen repensar los derechos, y frente a estas cuestiones donde la economía atraviesa seguramente las preocupaciones, bueno, siempre es bueno pensar quién gana, ¿no? Quién gana y qué derechos en todo caso quedan amenazados frente a otras circunstancias. Así que muchísimas gracias por permitir que la universidad esté presente y acompañe este espacio de debate y reflexión. Bueno, muchas gracias, Romina. Veo algunos compañeros, bueno, por ahí está con el video. Saludarla a Sofía Corradini, que es secretaria adjunta de SITRAJU RA, a Augusto Bianchino, que es vicepresidente del Centro de Estudios, y también coordinador de la multisectorial 21F, que está presente, gracias. También, bueno, saludar específicamente a todos los disertantes y presentarlos. Vamos a contar en primer lugar con Marieta Urueña Russo, que es abogada, secretaria general de SITRAJU República Argentina, secretaria de Género y Derechos Humanos de FESITRAJU, secretaria de Derechos Humanos de CGT Tucumán, y es también militante por los derechos de género, feminista. También vamos a contar en segunda oportunidad con Eleonora Slavin, que es abogada, especialista en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional de Mar del Plata, docente titular de Derecho del Trabajo y también jueza del Tribunal de Trabajo número 2 de Mar del Plata. En tercer lugar,
nos va a hablar Adriana Donzelli, docente, licenciada en Gestión de Organizaciones Sociales y Sindicales, secretaria general adjunta de la CGT Regional de Mar del Plata y secretaria general de SADOP Mar del Plata. Y finalmente, vamos a contar con la palabra de Mauricio Martel, abogado laboralista, presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, consejero directivo del Colegio de Abogados también de Mar del Plata, integrante de Amajuso. Bueno, muchas gracias a todos por participar, por acompañarnos. Y bueno, darle la palabra a Marieta, en primer lugar, para que nos comente un poquito acerca del proyecto de ley de teletrabajo que impulsó la diputada y consejera del Consejo de la Magistratura, Vanessa Siley, y que sé que los compañeros estuvieron colaborando de distintas maneras, y además con aportes concretos en defensa de los derechos de los trabajadores judiciales nacionales y federales, con distintas propuestas para que se acople a esto la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sé que en Tucumán hubo algunas novedades, pero bueno, te dejo a vos, Marita, para que nos comentes. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, agradecer a las demás organizaciones y espacios que organizaron este encuentro. Si bien esta pandemia, esta situación especial que estamos viviendo todos nos trajo muchos problemas, si se quiere, y cuestiones a resolver y a acomodar y a repensar y a construir, también en algo positivo, digamos, para sacar cosas positivas también de las cuestiones que nos están pasando, nos pone en un ejercicio constante y en permitirnos poner en práctica el federalismo, ¿no? Esto de poder realizar reuniones de manera virtual y encontrarnos compartiendo distintas realidades a lo largo y a lo ancho del país. En estos días hemos tenido una posibilidad de encontrarnos que antes quizás no la pensábamos porque siempre pensábamos en reuniones presenciales y la posibilidad de reunirnos por estos medios, de las herramientas que nos da la tecnología, la dejábamos solamente cuando era extremadamente necesario, y ahora que estamos obligados a utilizarla, también nos permite estar más en contacto con las realidades que suceden en las distintas provincias. Yo voy a ir al revés de la propuesta. Primero quiero hablar de lo que es el teletrabajo y cómo nos hemos encontrado nosotros, los trabajadores y las trabajadoras judiciales, ante esto, para después contarles del proyecto que logró media sanción en el Congreso. El teletrabajo dentro del Poder Judicial de la Nación no era una realidad. No hacíamos teletrabajo, no éramos una de las actividades que podrían haberse encontrado realizando teletrabajo antes de la pandemia. De hecho, nosotros lo primero que hace la Corte de Nación ha sido primero dictar una acordada, bien al principio, cuando empezaron a aparecer casos, dando una licencia especial para las personas que habían vuelto de viajes de lugares donde había contagio, y después saca una primera acordada ya suspendiendo plazos, que en realidad no declara la feria todavía, sino que declara inhábiles unos primeros 15 días en el mes de marzo. Después viene la acordada número 6, que se la dicta a mediados de marzo. Ahí sí establece la feria extraordinaria, ahí establece cuáles eran las cuestiones de feria que se tenían que trabajar. Ya en la acordada anterior se había establecido el tema de las guardias mínimas que tenían que ser cubiertas por magistrados y funcionarias en primer lugar, pero que daban facultad a los jefes de las oficinas por cuestiones de necesidad de cubrir, pero principalmente tenían que ser con magistrados, magistradas y funcionarios la cobertura de las guardias mínimas, pero ahí establece en esa acordada 6 que todo el resto del personal tenía que hacer teletrabajo, es decir, trabajo remoto, es decir, trabajar desde nuestros hogares dentro de las actividades judiciales. Por supuesto, había actividades que se iban a poder hacer y había actividades que no iban a poder hacerse.
En el mismo momento, dentro del Consejo de la Magistratura, el área tecnológica, el Consejo de la Magistratura posibilitó ese trabajo a distancia, creando lo que se llaman las VPN, se crearon más de 20.000 VPN. VPN son como los puentes que permiten que yo desde mi casa, desde mi computadora, ingrese al sistema del Poder Judicial de la Nación y pueda trabajar en cuestiones que tienen que ser trabajadas dentro del sistema, ¿no? Pero la Corte estableció esta modalidad de trabajo, pero no la reguló, no estableció el cómo. Entonces, los trabajadores y trabajadoras judiciales, y los hablo de absolutamente todos los cargos, ¿no? Nos encontramos con que teníamos que hacer teletrabajo, los que no hacíamos trabajo presencial, pero con un full time. O sea, por un lado, porque las materias que se trabajaban no eran, desde la casa, digo, no eran solamente las que se habían declarado como cuestión de feria, sino muchas veces fue utilizado este tiempo para poner al día oficinas con otras materias, y también porque los mails, las llamadas, los pedidos de hacer informes, las consultas, no solamente de parte de jefes, sino también de abogados de la matrícula, llegaban en horarios que no eran los horarios habituales. O sea, no era en la jornada laboral, totalmente se desdibujó lo que es la jornada laboral. Nosotros ahí como sindicato hicimos nuestra primera presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y posteriormente a los dos ministerios públicos. Enviamos copia también de la presentación que hicimos a la Corte, al Consejo de la Magistratura, porque pedimos una regulación del teletrabajo y lo pedimos con argumentos sobre ciertos ejes principales que nos parecía, por un lado, tener que saber cómo era el ámbito de los trabajadores y trabajadoras que tenían que hacer trabajo remoto desde sus casas. O sea, estábamos hablando en el mes de marzo, recién se iniciaba la pandemia, y a nosotros nos parecía que había tiempo para organizarse y para determinar si se contaba con recursos materiales, cuántas personas hacían teletrabajo en un hogar, si es que tenían personas a cargo, y no solamente referirnos a los hijos o hijas en edad escolar, como lo reconoce la acordada anterior para el tema de la licencia, para no asistir, sino también cuántas personas habitan esa casa con el trabajador y la trabajadora, y por ahí también hacen teletrabajo porque son otros trabajadores, o tienen clases a distancia, o son niños en edad temprana que requieren asistencia. No nos olvidemos que también en esos primeros días del aislamiento tampoco había personas que trabajaban, que por ahí ayudan en las tareas del hogar o trabajan realizando tareas en el hogar. Si tenían personas adultas a cargo, o sea, todo un panorama que hace distinta la posibilidad de trabajar, que son las tareas de cuidado y que son obligaciones con las que cumplen las personas que viven con otras personas dentro de un hogar, ¿no? Y que generalmente recaen sobre las mujeres, eso también hay que decirlo. Y también nosotras los veíamos cuando tenemos hijos, las que tenemos hijos, que tenías también acompañar en las tareas de los hijos y que la gran mayoría de las acompañantes de las tareas de los hijos también son mujeres. Bueno, al día de hoy la Corte Suprema de Justicia lleva más de 100 días extendiendo en el ámbito en su ámbito que es en Cava y en algunas jurisdicciones, ya quedan pocas, pero más de 100 días que estableció el teletrabajo como modalidad laboral y que no lo reglamentó. O sea, todo esto que nosotros solicitamos, la Corte sigue sin haberlo contestado hasta el día de hoy. Lo que señalábamos también era que se reconozca el derecho a la desconexión, o sea, el derecho del trabajador de no responder en el horario en que no sea el horario laboral, porque también lo veíamos que muchos de los jefes o de las jefas establecían el horario, las personas que iban a la oficina, el horario de oficina, pero las personas que estaban en la casa como que hacían un trabajo más light, entonces en cualquier horario le podía hacer preguntas o le podía pedir que conteste una vista o le podía mandar un mail para que conteste un informe, etc. Otra de las cuestiones también que planteamos era que se asegure la seguridad, valga la redundancia, porque el trabajador y la trabajadora están poniendo sus herramientas para poder hacer teletrabajo desde su casa. No hablo solamente desde poner la energía eléctrica o poner internet, también está poniendo su computadora, que es la computadora con la que trabaja la familia, que por trabajar o sea,
todas esas cuestiones que hacían, que es verdad, llegó de repente, pero es muy llamativo que desde marzo hasta ahora la Corte no haya dicho absolutamente nada de ninguno de estos temas. También le presentamos, por otro lado, porque esa es otra de las cuestiones que surgieron con la pandemia, un protocolo de seguridad. Un protocolo que era no solamente para lo que es este corte, ministerios públicos, sino que también hicimos unos protocolos que fueron específicos para la Oficina de Violencia de Género y para corte. Y también, a causa del teletrabajo y a causa del aislamiento, hicimos una presentación específica en la obra social, porque nuestra obra social, con esto también del aislamiento, todo lo que antes veíamos que funcionaba más o menos, sobre todo porque tenía un sistema bastante vetusto para hacer una obra social a esta altura del tiempo, en el tiempo de la pandemia se hizo peor, entonces no había respuesta, no había un canal informativo, no había página web, etcétera. Eso derivó, no sé si lo vieron, también en un amparo que hicieron los compañeros y compañeras del sindicato de Citrajucaba, que es parte de la federación al igual que nosotros, y que consiguieron una medida cautelar. En la justicia federal, a partir de los primeros 10 de junio, se empezó a levantar la licencia, la feria extraordinaria en algunas jurisdicciones, se volvió a las oficinas, pero no en su totalidad, sino estableciendo medidas de distanciamiento por seguridad, digamos, sobre todo en las jurisdicciones donde se fue levantando al mismo tiempo la cuarentena. Sin embargo, esto no sucedió en Buenos Aires, que sigue hasta la actualidad con la licencia extraordinaria. Y hasta el día de hoy, el único Poder Judicial, la única Corte que actualmente ha regulado el teletrabajo, es lo que decía recién Andrés, es la Corte de Tucumán, que en el día de ayer sacó una acordada en donde establece que todos los agentes que forman parte del Poder Judicial de la provincia tienen una jornada laboral que es la misma, digamos. O sea, lo establece expresamente. Acá en la provincia se trabaja en doble turno, entonces ya sea que trabajes de manera presencial o de manera remota, la jornada laboral es esa. Establece también, que eso nos pareció muy interesante, la corresponsabilidad en los deberes de cuidado, y cita en sus fundamentos, y ahí lo engancho, el proyecto que sancionó, la media sanción que se logró en el Congreso de la Nación hace pocos días sobre la regulación del teletrabajo. Como bien decía Andrés, nosotros seguimos bien de cerca este proyecto, esta media sanción, no solamente porque es un tema que como trabajadores y trabajadoras judiciales lo veníamos viendo porque lo vinimos viviendo, digamos, y lo venimos sufriendo en cierta manera, sino también porque nuestra compañera secretaria general de la Federación, Vanessa, no solamente es presidenta de la Comisión de Legislación Laboral, sino que presentó uno de los proyectos junto con el compañero Walter Correa, también diputado nacional, sino también porque desde el principio vimos la necesidad que lo veníamos trabajando con Vane de llegar a partir de los distintos proyectos que se presentaron, porque se presentaron varios proyectos, creo que en total fueron como 16, la necesidad de poder llegar a un dictamen que sea unificador, si se quiere, de las distintas propuestas, que se llegue escuchando a todos los sectores como se hizo, porque no sé si vieron que en las reuniones previas de la comisión se llamó y se escuchó a representantes de sindicatos que vinieron trabajando con el tema, a representantes de las centrales obreras, a representantes del Ministerio de la Mujer, porque este proyecto tiene la incorporación, y me parece muy importante rescatarlo, de el reconocimiento de las tareas de cuidado dentro de lo que es la legislación laboral, que es algo que las trabajadoras venimos reclamando desde hace tiempo. El reconocimiento de las tareas de cuidado y la sociabilización de las tareas de cuidado, que por supuesto inciden en las brechas laborales que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Y también nos parecía muy, muy interesante resaltar que
o sea, el teletrabajo no es que aparece con el COVID, no es que aparece con esta pandemia. De hecho, en el Congreso se habían presentado proyectos con anterioridad y no se había llegado a sancionar porque no se había podido llegar a un acuerdo en cómo regular el teletrabajo. En muchas condiciones puede ser que por miedo, porque es quizás una modalidad que no se la quiere para todas las áreas, pero sin duda la situación nos lleva a tener que regular porque es algo que existe, o sea, negarnos a regular algo que existe y que posibilita incluso que cuando pase la pandemia y volvamos a una normalidad, quizás en nuestra área no, pero muy probablemente en el ámbito privado sí, sea una modalidad que se siga aplicando por diversas cuestiones. No voy a entrar en detalles porque lo cierto es que, y como lo dijeron los compañeros en el debate, esconder una realidad que existe, lo único que va a hacer es posibilitar que en esa relación laboral, que no es de pares, haya una parte más poderosa que se termine imponiendo sobre la otra. Entonces, en ese sentido también valoramos muchísimo que se haya logrado esa media sanción. Ojalá que en el corto plazo se logre el tratamiento en senadores y se consiga que nuestro país tenga una norma tan de avanzada, porque la verdad que es una norma de avanzada lo que se está proponiendo, en puntos como para mencionar. Y ya para terminar con esto, reconoce el teletrabajo como una modalidad que le incorpora a la ley de contrato de trabajo. Y en esto, a mí yo que lo aprendí de las discusiones, sí me gusta repetirlo, de decir, no existen los teletrabajadores, porque si no podemos decir que los teletrabajadores tienen derechos distintos a los trabajadores o a las trabajadoras, y no, existen trabajadores y trabajadoras que realizan su trabajo en modalidad de teletrabajo, y los derechos de los trabajadores y trabajadoras que hacen teletrabajo son los mismos que los que hacen trabajo de manera presencial. Reconoce el proyecto el derecho a la desconexión, plantea un piso mínimo de derechos que después se los tiene que seguir discutiendo por medio de negociaciones colectivas, porque también tenemos que reconocer que las distintas actividades que pueden realizar teletrabajo son tan distintas que es imposible en una ley marco poder reconocer cada una de las vicisitudes que se puede presentar dentro de cada área. Y como les decía recién, visibiliza las tareas de cuidado, que me parece una de las cuestiones muy importantes para señalar en este proyecto. Así que, bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes y quedo para después, si es que hay espacio para conversar o para preguntas, a disposición, Andrés. Bueno, muchas gracias, Marieta. Ha sido muy ilustrativo lo que compartiste, la verdad. Y bueno, agradecerte que has respetado muy bien el tiempo. Has usado 16 minutos, así que genial. Y aprovecho este segundito también para agradecer la presencia de Miguel Guglielmotti, que es el secretario general de la CGT regional. Y también agradecer la presencia de Joaquín Consiglio, que es secretario general de CABA, del MPF CABA, la seccional 1 de Citrasco RA. Muchas gracias. Y ahora sí, le damos la palabra a Eleonora Slavi, jueza de trabajo, docente, investigadora. Adelante, Eleonora. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a CEDIR, a Justicia Legítima, al Sindicato de Trabajadores Judiciales y a Majus, a todos los que participan por invitarme y darme la posibilidad de estar hoy con ustedes acá. Un poco siguiendo lo que habló recién la compañera, el tema del teletrabajo no es nuevo. De hecho, podemos ver que uno de los antecedentes de los proyectos que estuvieron discutiéndose ahora es un proyecto del año 2007, de la época del ministro Carlos Tomada. Incluso, si ven el proyecto, está firmado por Alberto Fernández como jefe de gabinete, donde se discutía términos muy parecidos a lo que es el proyecto
de Silly y Correa, y que es la base de lo que fue el proyecto unificado que tiene media sanción, que si bien no es estrictamente el proyecto de Silly, sí guarda bastantes similitudes con muchas de las cosas que plantea ahí. Uno de los primeros temas que quiero tocar y que tiene que ver también con esto, si nosotros vamos al proyecto de Silly y Correa, vamos a ver que habla de trabajo a distancia. Y cuando vamos al proyecto que tiene media sanción, ya estamos hablando de teletrabajo, definiéndolo en los mismos términos, porque el artículo que se incorporaría, que es el 102 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, lo redacta casi en forma similar. Sin embargo, en uno habla de proyecto de trabajo a distancia y en el otro de teletrabajo. Y uno de los temas tiene que ver con un poco, se toman como sinónimos cosas que no necesariamente lo son. Sí, el trabajo a distancia es el trabajo remoto, pero no todo trabajo a distancia es teletrabajo o es trabajo a domicilio. Entonces, en primer lugar, quiero aclarar un poco ese tema. El término teletrabajo puede definirse dentro del trabajo a distancia, incluido el trabajo a domicilio, pero ese que se efectúa con el auxilio de medios de telecomunicación y de una computadora. Quiere decir que estos conceptos podríamos asimilarlos, pero en principio lo que todos conocemos históricamente como el trabajo a domicilio era en realidad el trabajo más precario, el trabajo menos protegido. Entonces, el trabajo a domicilio que estamos hablando hoy tiene otras características, porque sería un teletrabajo a domicilio que lo que pone de relieve es ese uso de las TIC llevado a cabo en la vivienda del trabajador o fuera de los locales de la empresa. Esto es lo que, cuando sale el convenio de la OIT en los años 90, en el año 96, el convenio 177 y su recomendación 184 va a hablar de trabajo a domicilio. Porque fundamentalmente el teletrabajo nace, o la incorporación de las tecnologías como forma de desplazar a los trabajadores de sus lugares de trabajo, deslocalizarlos, con las consecuencias negativas y positivas que puede tener esto, aparece, se lo llama el padre del teletrabajo, a un físico, Jack Neal, de la Universidad de California del Sur, producto de la crisis del petróleo, donde aparece este concepto de llevar el trabajo a los trabajadores y no los trabajadores al trabajo, como forma de ahorrar energía, evitar la congestión de tránsito en las grandes metrópolis y producir un aumento de productividad con un ahorro energético y contribuir al medio ambiente. Estas ventajas, entre comillas, para la empresa fueron vistas inclusive por Spiropoulos, hablando de como el paradigma del trabajo flexible. El teletrabajo eran formas más precarias de vinculación laboral, se deslocalizaba al trabajador, esto intensificaba el trabajo, reducía los costos y tenía un efecto de flexibilizador en sentido negativo, no de formas más prácticas de trabajo, sino de desregulación y desprotección del trabajador. Hoy en día podemos hablar que el trabajo a distancia puede implicar el grado y tipo de uso de las TIC, la modalidad contractual, la proporción del tiempo de trabajo externalizado y la localización de esta prestación laboral. En lo que concierne a la localización, se lleva fuera de las oficinas centrales o los lugares de atención al cliente y pasan al domicilio. Lo que no debe confundirse es con esta idea del teletrabajo, pero a través de telemarketing, teleservicios o televenta, donde si bien se caracteriza por el uso de las TIC, lo que hace es en las sedes empresariales y lo que se externaliza son las oficinas de servicios electrónicos, pero el trabajador sigue desempeñándose a través de recursos directos y dentro de la empresa. Lo que hay es una división entre las distintas estructuras dentro de la empresa y tiene que ver con una relación entre la empresa con sus clientes y no la empresa con los trabajadores que siguen prestando servicios dentro. Hay como una idea de esto de trabajo a domicilio, confundirlo con el teletrabajo a domicilio y la discusión de esta
o forma en que se podría relajar el ejercicio de control directo por parte del empleado. Y esto podía ser en los casos de trabajo a domicilio cuando no estábamos hablando de un teletrabajo. Porque en este caso está claro de que las posibilidades de control no solamente que se relajan, sino que son mucho más intensas y muchas veces rayanas con una violación al derecho a la intimidad, porque el empleador tiene control directo de cuándo se conecta al trabajador, cuándo frena, qué páginas está mirando al mismo tiempo de que está realizando la tarea, por lo que lleva a un control mucho más profundo que el control del trabajador que muchas veces se desempeña en la empresa y que no tiene estas características. Y si bien puede haber motivaciones desde el trabajador para elegir esta modalidad con la posibilidad de elegir el lugar de trabajo, el ahorro del tiempo de trasladarse a un lugar a otro, no hay duda que en general esto se cambia por una intensificación del tiempo de trabajo. Y si bien tanto el proyecto de ley como en casi todas las legislaciones, cuando se habla del teletrabajo y la posibilidad de hacer a domicilio, se habla de que tiene que ser voluntario. Esta voluntad tenemos que verla siempre en un contexto de una relación asimétrica, donde esta voluntad del trabajador no necesariamente o no siempre se da en forma real. Muchas veces el trabajador debe someterse a decisiones del empleador y por lo tanto el hecho de que firme, que acepta, no necesariamente indica que sea un acto voluntario. No nos tenemos que olvidar que por más que sea un teletrabajador, como quieran llamarlo, es un trabajador y por lo tanto una persona que está subordinada y que por eso la Corte siempre nos reafirma esta idea de el sujeto de preferente tutela. Uno de los grandes temas que tiene este teletrabajo o teletrabajo a distancia tiene que ver con la posibilidad de relacionar el tiempo de trabajo y el descanso, y lo que hablaba recién la compañera del derecho a la desconexión. Porque esta flexibilidad horaria y la posibilidad de combinar la vida personal con la vida profesional hace que muchas veces se desdibujen cuál es el límite donde empieza uno y termina otro, y sobre todo, y en el caso de las mujeres que generalmente tienen asignadas las tareas de cuidado, la vida profesional no termina nunca y la vida personal tampoco, y realizan permanentemente ambas tareas sin tener límites de jornada. Este derecho a la desconexión digital tiene que ver, además, con la protección de datos personales y la garantía de derechos digitales. Es decir, tiene que estar claro, por un lado, el horario en que la persona tiene que estar a disposición y esta flexibilidad de poder combinar con las responsabilidades familiares, y en esto el proyecto de ley española es más amplio, donde dice que corresponde a la trabajadora esta posibilidad de alterar algunos de los límites y las condiciones en la medida que deba cumplir con tareas de responsabilidad familiar. El control de la actividad corresponde a la empresa y el hecho de las tecnologías digitales y la posibilidad de, como yo les comentaba, saber el tiempo invertido para trabajar, los errores que ha tenido el trabajador, las conexiones, atenta contra el derecho a la intimidad y eso lo ha sostenido muy claro el Tribunal Constitucional Español en una sentencia 98 del año 2000 y ha establecido como doctrina que los mecanismos de control tecnológico deben respetar fundamentalmente tres condiciones, que es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad. Esto no da la posibilidad al empleador de usar cualquier información que pueda conocer a partir de tener esta posibilidad de entrar a la computadora del trabajador y ver no solamente lo que está haciendo para el trabajo, sino otro tipo de información privada. Con respecto a la retribución y la compensación económica, es otro de los temas que tiene particular interés, porque en general nosotros los salarios, las retribuciones están asignadas en relación a parámetros temporales. Y en general la forma de la retribución por unidad de obra o por resultados no puede derivar en que
esto lleve a que el trabajador tenga que intensificar la jornada y desarrollar tareas con necesidad de mucha más cantidad de tiempo que la que realizan los que hacen estas tareas en forma presencial, por lo que se debe establecer una retribución mínima garantizada. Pero además, la empresa tiene que cumplir con su deber de tutela preventiva, y esto implica cumplir con las normas vinculadas a la seguridad e higiene y no hablo solamente de la ley de seguridad e higiene, sino la protección integral de la persona del trabajador. Entonces, el empleador va a tener que hacerse cargo de los medios y los gastos vinculados a este trabajo a distancia. En Europa hay un acuerdo marco de teletrabajo del año 2002, donde se establece que tiene que cumplir con todos estos, dotar de todos los medios necesarios para que pueda cumplir su tarea, y esto implica otorgárselos o compensárselos, y tanto los gastos directos como los gastos indirectos. Y cuando hablaba, como les decía recién, de la tutela preventiva, es importante cubrir no solamente los riesgos específicos y diferenciadores del trabajo o el teletrabajo a domicilio, como el sedentarismo, el uso intensivo de las pantallas de visualización, el aislamiento, los dispositivos digitales, sino que esto trae otra serie de enfermedades o padecimientos que pueden tener los trabajadores, que tienen que ver con todos los riesgos psicosociales, incluyendo el estrés tecnológico, las adicciones tecnológicas. Sin hablar de que también se debe luchar contra todo lo que puede llegar a ser el ciberacoso, por las mayores dificultades de prevención y de control que significa cuando el trabajador se desempeña fuera del ámbito del trabajo. Y para todo esto, el empleador tiene que tener la posibilidad de verificar en el lugar donde se hacen las tareas para poder llevar a cabo todas aquellas obligaciones preventivas y proteger al trabajador en materia de riesgos de trabajo, pero también controlar el tiempo de trabajo y evitar que el trabajador tenga jornadas extenuantes producto de esta presión de cumplimiento con objetivos. Otro de los grandes temas que quiero plantear es el problema de los derechos colectivos del trabajador. Porque el tener a un trabajador fuera del ámbito de la empresa es una forma de aislar a ese trabajador, y hay que de alguna manera garantizar que tenga contacto con sus compañeros, que además tenga contacto con su organización sindical y pueda ejercer sus derechos sindicales y participar. Y como establece también la media sanción del proyecto, muchos de los temas se derivan, por un lado, a una ley especial, pero otros se dejan en la negociación colectiva. Y en la negociación colectiva es donde se tienen que tratar todos estos temas que tienen que ver fundamentalmente con la desconexión, pero también con la forma de resguardar los derechos sindicales y el tema, fundamentalmente para las mujeres, con la conciliación de las responsabilidades familiares. Pero en esto también hay que tener cuidado que la negociación colectiva no reproduzca esta idea de responsabilidades familiares como una cuestión de género nada más, sino que no hay que perpetuar estos roles de cuidado, sino que es ahí en el ámbito donde se deben discutir y establecer de manera que podamos ir avanzando de a poco en cambiar ciertos paradigmas. En primer lugar, tendríamos que tener que, si bien el derecho al trabajo a distancia tendría que priorizarse en la elección a aquellas personas que lo solicitan en base a estos derechos de conciliación familiar. Pero no es una obligación, sino que podría dársele la prioridad en los casos en los que se establezcan ciertos puestos de trabajo a distancia. Y esto tiene, como establece el proyecto, que ser reversible. Esto no tiene que ser que una vez que elijo voluntariamente realizar tareas a domicilio de teletrabajo no pueda volver. ¿Por qué? Porque hay momentos en que, porque uno tiene hijos menores a cargo, en hogares donde son monoparentales o donde hay trabajadores familiares mayores
en los que se necesitan cuidar, uno necesite por un tiempo realizar tareas a distancia, tareas de teletrabajo en el hogar. Pero por otro lado, también es cierto que el que las mujeres vayan a hacer el trabajo a distancia las aleja de los puestos de dirección y de los lugares donde se toman las decisiones. Por eso es importante que esta reversibilidad de que uno pueda, en el proyecto español, por ejemplo, se establece un mecanismo para el caso de la lactancia, donde la mujer puede pedir para facilitar el ejercicio de la lactancia natural, un tiempo realizar tareas a distancia o teletrabajo. Nosotros teníamos la posibilidad en los casos del 212, cuando viene la reserva de puesto, tener la posibilidad de realizar tareas de teletrabajo, pero debe ser reversible. Y uno de los temas que está en el proyecto español y que a mí me parece muy interesante es la posibilidad de también establecerse coyunturalmente este derecho a trabajar a distancia en los casos de fuerza mayor familiar. Así como se habla de fuerza mayor de la empresa y como podemos entenderlo ahora con la pandemia, diciendo, bueno, la gente no puede trabajar, hay una necesidad de que aprendamos todos cómo funciona el trabajo remoto. También en los casos de fuerza mayor familiar, donde una persona necesita indispensablemente estar en su hogar para asistir a aquel que lo necesita. Ahora, en estos casos tiene que garantizarse a estas personas los mismos derechos de conciliación, incluyendo los permisos de los derechos de adaptación que se reconocen a las personas presenciales. Yo me refería a esto respecto al tema de género porque se hizo un estudio muy valioso, me parece a mí, la Fundación Foro del Sur, ahora en el mes de junio de 2020, donde se consultaba a las mujeres su percepción respecto al trabajo desde casa. Y en las conclusiones preliminares se establece que el 38% trabaja en el living comedor, el 23% lo hace en la cocina y el 15% en el dormitorio. Y solamente un 20% de las trabajadoras cuenta con una habitación especialmente destinada para el teletrabajo. El 100% paga la conectividad a la red. El 85% aporta su propio equipamiento y los dispositivos tecnológicos para trabajar. El 44% de las trabajadoras comparte su equipo con otros miembros del hogar. Solo 1 de cada 4 recibe capacitación o asistencia externa por parte del empleador. Obviamente los hogares sin niños muestran una ventaja comparativa en lo que hace infraestructura y lugar. En los casos de mujeres con niños, 2 de cada 3 comparten los equipos, en el caso de sin niños, 1 cada 5. Y cuando se le consulta, si usted pudiera contar con todas las condiciones de infraestructura y compartir tareas de cuidado, ¿optaría por esta modalidad de trabajo? El 37% contesta que sí. Y el 47% dice solamente si puedo combinar teletrabajo con trabajo presencial. Y un 11% contesta que no. Yo les decía, los antecedentes del proyecto de teletrabajo en Argentina, nosotros teníamos el convenio 177 del OIT del año 96, cuando se acuerda el convenio 177, el 95% de las personas que realizaban trabajo a domicilio eran mujeres. Entonces, fíjense que el convenio habla de trabajo a domicilio y define el trabajo a domicilio el que se desempeña en el domicilio del trabajador o en otros locales que se escoja, distintos a los locales del empleador, a cambio de una remuneración y con el fin de elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificidades del empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, salvo que esa persona tenga el grado de autonomía e independencia económica necesaria para que se lo pueda considerar como trabajador autónomo. Ahora, este trabajo a domicilio en el año 96, que comprendía el 95% eran trabajadoras mujeres, si nosotros vamos a la encuesta de indicadores laborales del Ministerio de Trabajo del 2017, cuando hablamos de teletrabajadores en nuestro país, había 7,8%. Ahora,
mayormente eran varones. El 70.4% eran varones. Y el 97,4% de esos varones eran entre 26 y 35 años, que usaban la modalidad presencial teletrabajo, es decir, una vez por semana o medio día a la semana hacían tareas desde su hogar y no en el ámbito de la empresa directamente. Pero bueno, con el convenio 177 nosotros en el año 2003 se ratifica el convenio del 96, por la ley 25.800, ahí aparece el proyecto que no llegó a tener sanción del año 2007, después hay resoluciones del Ministerio de Trabajo, donde se aplica teletrabajo para cubrir el desempleo, en principio para trabajadores mayores de 45 años o desempleados jóvenes entre 18 y 24, personas privadas de libertad. Hay un manual de buenas prácticas en teletrabajo muy interesante que lo realiza la OIT con el Ministerio de Trabajo en el año 2011, donde se tratan todos estos temas que yo fui comentando. En el 2013 se incorpora el teletrabajo como una de las modalidades previstas a partir del vencimiento de la licencia por enfermedad en la época de reserva de puesto, el programa de promoción de empleo y teletrabajo del año 2013, donde se establecen 2 jornadas completas presencial y 1 jornada como teletrabajo. Y llegamos a este proyecto con media sanción, donde tengo que decir que si bien deja a una ley especial que establezca las particularidades y a la negociación colectiva, sí no hay duda y están bien claros el tema de la remuneración garantizada, la jornada que debe estar pactada por escrito, que debe ser voluntario, el derecho a la desconexión digital y a no poder ser sancionado por no contestar. Digo, esta cuestión que tenemos todos hoy necesariamente de tener que contestar una comunicación por WhatsApp o un mail al instante, se toma en cuenta las tareas de cuidado. Si bien en el proyecto de Silly decía 14 años, se estableció menores de 13 años, los hogares con niños menores de 13 años. Una de las cuestiones que se le puede cuestionar es las tareas de cuidados cuando no son convivientes. Habla solamente de convivientes, pero bueno, yo creo que a través de la negociación colectiva se podrían establecer determinados incentivos tributarios para que se pague la tercerización de las tareas de cuidado. La reversibilidad que no implique en ningún caso la violación del artículo 78, y lo que yo considero que es correcto, se vuelve a la fórmula que se utiliza para el ejercicio abusivo del ius variandi, y por lo tanto, frente a esta imposibilidad de reversibilidad, el trabajador puede accionar preventivamente en uso de la reforma del ejercicio abusivo del ius variandi y no la necesidad de considerarse despedido. Se le deben otorgar todos los elementos de trabajo, el derecho de formación profesional, que es fundamental porque muchas veces el trabajador tiene que realizar las tareas y el tiempo que realiza en capacitación no estaba remunerado, los derechos colectivos, la higiene y seguridad en el trabajo y los sistemas de control, no solamente de control de las tareas que hace el trabajador, sino estamos hablando de la tutela y el control de la seguridad e higiene en el trabajo y las condiciones dignas de labor. Y ya voy terminando. Y perfecto. Para terminar, entonces, yo creo que si bien la norma que tiene media sanción ahora viene como consecuencia de esta necesidad producto de la pandemia, no es un tema nuevo. Sí, y termino con esto, la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo del año pasado, por los 100 años de la OIT de 2009, expresamente habla de ampliar la soberanía sobre el tiempo y refiere a los desafíos de la era digital, entre los que proponen nuevos medios
para aplicar límites de horario y fundamentalmente en esto tiene que estar el derecho a la desconexión digital. Nosotros en provincia tenemos en tribunales un acuerdo que se hizo a través de la asociación judicial con la Corte, pero sin embargo es muy difícil poder compaginar que los trabajadores que voluntariamente decidieron hacer trabajo remoto, y en ese sentido yo agradezco a los trabajadores del tribunal que pedían tener trabajo remoto porque nadie quería atrasarse en sus tareas, pero tienen que combinar esto con los horarios de sus hijos, ocuparse de las tareas escolares, no tienen, nadie les paga la conexión, nadie les da ningún tipo de soporte técnico, y muchas veces los que estamos haciendo presencial tenemos a toda hora porque cada uno se conecta a la hora que puede, y por lo tanto eso hace que ellos estén todo el día conectados, uno esté todo el día contestando. Entonces me parece que hace falta una regulación más allá, como decía la compañera, de que esto pase, y esperemos que sea pronto. Gracias a todos. Bueno, Leonora, la verdad ha sido muy significativo y exhaustivo tus aportes y el análisis que realizaste. Y bueno, antes de pasar la palabra a Adriana, aprovecho para agradecer a todos los compañeros y compañeras de distintos sindicatos que se conectaron en la charla, a Laura Badou, que nos está acompañando, de Citraju, a compañeros de otras organizaciones como Rodri Romanín, Iván Tesari, agradecerle a Marcos Bouza, que está siempre presente. Y bueno, ahora sí, Adriana Donzelli, quería señalar, ¿no?, lo importante que Adriana sea secretaria adjunta de ni más ni menos que la regional de la CGT, porque eso implica, digamos, el lugar que se están ganando a través de la lucha, ¿no?, a través de permanente sensibilización y visibilización del lugar de la mujer. Y bueno, y hoy también esta charla un poco refleja eso, que tenemos la presencia de 4 mujeres y un varón. Así que, sin más, te cedo la palabra, Adriana, para que nos des tus aportes. Bueno, muchas gracias, Andrés. Gracias por la invitación, gracias por tus palabras. Y bueno, un lujo, la verdad, que ser parte de esta mesa. Voy a tomar varios de los conceptos que ya se dijeron en clave CGT regional, desde la regional de la ciudad, que encabeza lamentablemente los índices de desempleo y que tiene un nivel de trabajo no registrado y de precarización laboral muy grande. Y valoro muchísimo, en línea con lo que planteabas, Andrés, el fuerte contenido de género que tiene esta charla y que han tenido las 2 exposiciones que me precedieron. Creo que son los debates que hay que ir fortaleciendo y los temas que hay que ir instalando. En relación al teletrabajo, al trabajo en tiempos de pandemia, yo me voy a permitir plantearlo en términos generales de cómo se ha modificado el trabajo de golpe, de pronto, súbitamente, intempestivamente para todos y para todas. Lo que significó para muchas actividades la deslocalización, el trabajar fuera de mi lugar habitual, y para otras personas la posibilidad de la pérdida del trabajo, el sentir la vulnerabilidad más fuerte que nunca. Y por otro lado, los trabajadores y trabajadoras de las actividades esenciales, que también desde un primer momento han tenido que seguir trabajando con todas las dificultades que este contexto presenta, el miedo a enfermarse, el tener que reacomodar también sus prácticas laborales, el espacio, digo, se nos modificó la realidad a todos, y bueno, el ámbito de trabajo
ha sufrido, tanto para los que han seguido desarrollando el trabajo en su casa, para los que se vieron privados de trabajar por un tiempo o que han perdido el empleo, o los trabajadores esenciales, de una o de otra manera la pandemia afectó fuertemente el mundo del trabajo. En una ciudad y en un país que atraviesa una situación sociolaboral tan compleja y en una ciudad especialmente agudizado este problema, creo que bueno, estos debates son más que necesarios porque acá hay varios desafíos para adelante. Bueno, la doctora Slavin claramente explicó lo que significa en términos de la afectación. Marieta también lo explicaba, cómo el tener que trabajar de golpe desde casa sin tener la capacitación muchas veces específica en el uso de las tecnologías, el tener que compartir el espacio familiar con el espacio laboral, la falta de equipamiento, la falta de poder ponerle un límite al horario de trabajo, nos ha llevado a un nivel de sobreexplotación y de estrés y de invasión de la privacidad, la verdad que muy grande, y ha profundizado las desigualdades también entre trabajadores, ha profundizado las desigualdades sociales, y con la sombra del desempleo, que seguramente se va a seguir, y lamentablemente se va a seguir acrecentando, como un instrumento también de precarización, ¿no? Porque el miedo a perder el trabajo, y en una ciudad tan compleja como la nuestra, esa combinación, ¿no?, de factores de riesgo, de alguna manera, ha llevado a muchos trabajadores a aceptar condiciones por debajo de lo que les corresponde o por debajo de lo que debiera ser. En particular, se ha mencionado, y yo quiero hacer hincapié en cómo afectó a las mujeres este cambio de la forma de trabajo. Si arrancamos, digamos, de una situación preexistente que tenemos las mujeres, que es la naturalización del trabajo doméstico, por un lado, toda la tarea que recae sobre las mujeres, tengamos o no tengamos hijos, la administración del hogar y el cuidado de los niños, de las personas con necesidades especiales y de los adultos mayores, recae mayoritariamente sobre las mujeres, y esto es una situación preexistente e invisibilizada. Recién ahora, en estos tiempos, estamos empezando a ver y a autopercibir esa situación, porque al estar naturalizada, nosotras mismas, las trabajadoras mismas, hemos asumido una serie de obligaciones y de actividades que nos han colocado en una situación de tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para poder conciliar el trabajo y familia, siempre lidiando con la culpa del tener que elegir qué priorizo, si priorizo el empleo, si priorizo la profesión, si cuánto le dedico a mi vida personal o social o mi actividad académica. Y este encasillamiento de los roles que nos impide, que nos dificulta el romper con ese esquema de que la mujer está totalmente disponible, hay una disponibilidad total para atender a los chicos, para dar respuesta, para cuidar al otro, para trabajar y para cumplir con las obligaciones, ¿no? Creo que esta situación tiene históricamente un costo económico y un costo psicológico muy grande para las mujeres, que se agrava profundamente con la virtualidad, porque es esta situación del no poder cortar la doble jornada que se llama, ¿no?, el trabajo remunerado más el trabajo en casa. Hoy lo tenemos en muchos casos todos juntos. Quienes realizan el teletrabajo, y sobre todo las mujeres, tienen todo junto, no hay un límite temporario, no hay un límite espacial para poder separar un trabajo del otro. Entonces, este escenario creo que nos lleva a, yo tiendo a pensar en, bueno, cuáles son los desafíos para adelante, qué podemos rescatar y en qué podemos fortalecernos en una situación de tanta dificultad
y cómo progresamos y cómo evolucionamos en las relaciones laborales y en nuestra organización social. Y acá tomo el proyecto de ley al que se han referido de regulación del teletrabajo como un mojón para establecer algunas cuestiones. En primer lugar, la cuestión de los cuidados como un derecho y el reconocimiento legal de lo que implica el cuidado de los niños, las niñas, las personas con capacidades diferentes y los adultos mayores, que al estar reconocidos en una norma laboral le da otra jerarquización. Le da una jerarquización para quien los lleva adelante en el ámbito doméstico, en el ámbito de sus relaciones, pero también jerarquiza las actividades vinculadas al cuidado de los otros, que también están muy subestimadas y están muy desprestigiadas socialmente. Eso por un lado, ¿no? Cómo pone a las tareas de cuidado en un espacio donde el mundo del trabajo, donde tanto el empleador como el Estado deben ver y velar y como un derecho de las personas, poder desarrollar las tareas de cuidado sin que se vean afectados otros aspectos de su vida. También el hecho de que estas tareas de cuidado, como están planteadas en el proyecto, implican una corresponsabilidad varón-mujer, que también creo que contribuye mucho a romper el encasillamiento de los roles, ¿no? El hecho de que indistintamente el varón o la mujer puedan optar por, o puedan, optar y puedan reclamar el derecho a compatibilizar los horarios de cuidado o a interrumpir las tareas para dedicarse a las tareas de cuidado, creo que es un avance muy importante. Creo que claramente esto es un piso que alienta y digamos, es el primer paso para, a través de la negociación colectiva, lograr una regulación adecuada en cada actividad y que nos permita contemplar las especificidades. Y acá rescatar el protagonismo de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que está muy claro la necesidad de poder contar con legisladores que tengan la perspectiva de género por un lado y por otro lado la perspectiva gremial, como para poder impregnar a las normas laborales de el espíritu y el carácter laboral desde el punto de vista de los trabajadores y las trabajadoras. Mencionaba la doctora Slavin que los varones mayoritariamente realizaban el trabajo virtual, varones jóvenes, ¿no? Que es una modalidad de trabajo que no estaba todavía muy desarrollada en el país, pero estaba centrada en este segmento. Yo creo que ahora con la irrupción, digamos, de la pandemia, el aislamiento y el tener que llevar abruptamente a la virtualidad a muchas mujeres y a muchos varones que no han elegido esa forma, nos lleva a potenciar las dificultades, porque estas cuestiones que vemos sobre todo en las mujeres, que es la penalización de la maternidad, el hecho de que a raíz de la maternidad o la posibilidad de ser madre se le nieguen algunas posibilidades de progreso en la carrera y tengan inclusive muchas veces inestabilidad laboral, más los obstáculos en lo que tiene que ver con la productividad o con el lograr ascensos, más que nunca hay que contemplar entonces, si pensamos que la virtualidad puede profundizar estas dificultades, porque trabajando desde mi casa, como se mencionó, es mucho más difícil que yo pueda disputar un puesto directivo, gerencial, de gerenciamiento, o llegar a algunos índices de productividad que me permitan mejorar salarialmente. Bueno, creo que es más que importante poder contemplar en ese sentido que el hecho de ser mujer o el hecho de ser un varón que no tiene la capacitación, que no tiene las destrezas que el momento de la actividad impone, no nos implique relegarnos más todavía laboralmente.
Y bueno, pensar en la proyección de esto, de lo que plantea el proyecto, pero en realidad de lo que nos plantea este momento. En primer lugar, el poder analizar el mundo del trabajo como lo que es. Los sindicalistas tenemos que hacer un esfuerzo muchas veces por entender cómo nos cambian tan vertiginosamente las reglas del juego y este mundo del trabajo que sigue, por supuesto, el ritmo dinámico de la sociedad, y bueno, que tenemos que reacomodar muchas veces la manera en la que vemos o intervenimos sobre las situaciones. Creo que una de las cuestiones que podemos tomar como para poder proyectar un futuro mejor del mundo del trabajo es, por un lado, ampliar la concepción de la seguridad e higiene, el tema de reconocer la carga psicosocial, que es algo que está absolutamente invisibilizado, lo digo como docente, como representante de un sindicato de docentes, pero en muchas actividades la carga psicosocial es enorme, en momentos de crisis mucho más, y cómo está invisibilizada, ¿no? Y cómo impacta en el trabajo, impacta en la salud, impacta en las relaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, poder empezar a pensar en un paradigma de seguridad e higiene basado en la prevención, pero que incluya profundamente la carga psicosocial, pensando en estas nuevas formas de trabajo que tenemos. Por otro lado, también leyendo los comentarios al proyecto de ley, una de las cuestiones que planteaban los empresarios como objeciones era el costo que iba a tener implementar esta ley, ¿no? El costo de conectividad, porque tienen que hacerse cargo de ellos, etc. Y del tiempo, en todo caso, que la persona no trabaja porque están acondicionándose los dispositivos o porque está cuidando a otras personas. ¿Quién paga el costo ese? En realidad, lo que tenemos que analizar es que ese costo lo veníamos pagando y lo venimos pagando los trabajadores y las trabajadoras. El cuidado de los otros tiene un costo que asumimos muchas veces personalmente y otras veces contratando a alguien, pero siempre el costo recae, o generalmente el costo recae sobre el trabajador y la trabajadora. Y lo mismo en lo que tiene que ver con, en este contexto, la conectividad y inclusive la capacitación. Son muy pocos los espacios que han podido disponer del equipamiento para todos los trabajadores y trabajadoras y de la capacitación en tiempo y forma para que no tengan ese problema. Entonces, bueno, que los costos de estas nuevas formas recaigan sobre los empresarios, que recaigan sobre el empleador y no sobre los trabajadores. Por otro lado, la necesidad como sociedad de abordar estructuralmente, en un mediano plazo, el sistema de cuidado que tiene nuestro país, que no dependa de lo que cada familia pueda organizar internamente, que podamos, este tema del cuidado, que es el gran tema que está sobre la mesa en virtud de esta pandemia, bueno, ver de qué manera la sociedad, a través del Estado y a través de los distintos dispositivos institucionales que tenemos, podemos articular un sistema de cuidado que garantice los derechos, tanto a las personas que son cuidadas como a los cuidadores y cuidadoras. La cuestión de género en este sentido, en la agenda gremial entre 2015 y 2018, el 11% de los convenios que se han logrado incluyeron cuestiones vinculadas al cuidado. Entonces, tenemos los sindicatos que asumir esta cuestión como una cuestión central que afecta a todas las familias de los trabajadores y las trabajadoras. Ver de qué manera el trabajo en forma remota no se convierte en explotación, no se convierte en sobrecarga. Hay una encuesta de la UAI que salió hace poco que dice que el 42% de los trabajadores encuestados
que trabaja en forma remota trabaja más. Bueno, reorganizar el trabajo de modo que no signifique una sobreexigencia, y el proyecto de ley claramente marca la necesidad del término de la jornada laboral, del derecho a la desconexión, pero creo que además del pensar en la desconexión, que hoy hablamos de la desconexión virtual, pero muchas veces la desconexión es en la oficina, los docentes sabemos las dificultades de desconectarnos porque estamos quizás todo el fin de semana corrigiendo, planificando, hay muchas actividades donde la desconexión ya no se daba desde antes. Entonces me parece que es un buen momento para poder empezar a establecer un límite claro en que el trabajador y la trabajadora tienen el derecho a tener un corte en la jornada laboral y poder disponer libremente de sus espacios personales. Tener buen desafío para pensar que el trabajo en casa es trabajo. Nosotros teníamos un empleador que nos decía, está en la casa en pijama, y le enojaba tener que pagarle a una persona que estaba en la casa en pijama, que era lo que él suponía que estaba en pijama. Digo, pensar que el trabajo en casa es trabajo, el trabajo doméstico no remunerado es trabajo, el trabajo que se hace en relación de dependencia o en forma autónoma es trabajo. El reconocimiento, como mencioné antes, a las tareas y la jerarquización profesional de las actividades vinculadas al cuidado. Pensar en qué situación quedan en este marco los trabajadores autónomos y de la economía informal que están aumentando en virtud de esta crisis y que van a ser lamentablemente, seguramente más, ver de qué manera planteamos la realización de sus derechos. Y bueno, para terminar, creo que hay algunos planteos profundos que tenemos que seguir llevando adelante para poder rediseñar, redefinir el mundo del trabajo, terminar del paradigma del trabajo como alienación para entenderlo como el trabajo como realización personal, que es como lo conciben nuestras normas y es como lo concebimos las organizaciones sociales, sindicales. Poder empezar a pensar seriamente en la redistribución equitativa de la riqueza, pero también del tiempo que se dedica a las tareas, de la redistribución de las decisiones, el fortalecimiento del diálogo social, la participación de los trabajadores, la necesidad de fortalecer, de impulsar la participación de las mujeres en los sindicatos. Todos estos cambios que necesitamos que se produzcan requieren presencia de las mujeres en los lugares de decisión, en el sindicato, en la política, en los cargos de gestión, en el parlamento. Bueno, tenemos que, como sociedad, ir corriendo todos los obstáculos que frenan esas presencias, ¿no? Poder garantizar la inclusión laboral de los jóvenes, de las mujeres, de las diversidades, que es el otro gran tema, para que la precarización laboral no sea el regulador de las condiciones de trabajo, porque hoy tenemos un mundo del trabajo tan deteriorado que se autorregula hacia abajo, quitando derechos. Bueno, tenemos que empezar a generar un círculo virtuoso en el sentido contrario, donde haya políticas activas para incluir y para promover la inclusión laboral en forma igualitaria. Construir trabajadores conscientes de sus derechos, eso es un desafío profundo que tenemos los sindicatos, y poder empezar a pensar en el diálogo social y sobre todo con un Estado presente que garantice los derechos, que promueva el empleo de calidad, pero también empezar a exigir un empresariado que responda a otro paradigma, ¿no? Terminar con la lógica de la voracidad, de la lógica de la acumulación desmedida, para pensar en la responsabilidad social empresaria como un hecho, y poder entender que para que
mecanismo tan complejo del mundo laboral, dinámico y con nuevas realidades se ponga en marcha, tiene que incluir a todos los sectores, y bueno, en este lugar, desde la CGT Regional Mar del Plata, nuestro compromiso más profundo y absolutamente dedicado para trabajar en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, la verdad que nos diste un panorama de la realidad laboral en Mar del Plata y insistir, ¿no?, en esto de destacar el rol de la mujer sindicalista, de la lucha, digamos, también por disputar espacios de decisión. Me parece que eso hay que celebrarlo y hay que tener en consideración. A propósito de esto, pensar, ¿no?, que dos de las compañeras que están acá presentes ocupan tanto la Secretaría General como la Junta, que es el gremio del Sindicato de Trabajadores Judiciales, que hay una diputada nacional que representa a los trabajadores, que es Vanessa Sile, y que es la que ha promovido el proyecto este que estamos comentando. Y quería señalar esto para que, digamos, destacar esta apertura en los últimos años, pero que no ha sido sino con la lucha en la calle, con la permanente lucha en distintos espacios de trabajo por ocupar un merecido lugar. Ahora sí, es el momento de Mauricio Martel, abogado laboralista, que bueno, los abogados han tenido una situación compleja en los últimos meses, porque es una de las últimas actividades que se incorporó, a pesar de la lucha, digamos, también que han promovido que sea una actividad esencial, pero bueno, finalmente en los últimos días, en las últimas semanas, se ha habilitado, y bueno, queda escenario en Mar del Plata, donde hay trabajadores y una desocupación que ya siempre está ahí pendulando en los 2 dígitos, y que va a tener mucha conflictividad en los próximos meses. Y bueno, Mauricio, te dejo entonces la palabra para que nos comentes un poco el panorama del sector. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y todas por la invitación. Hoy, esta tarde, realmente me he deleitado con las exposiciones de quienes me precedieron. Eleonora, brillante, realmente, tu exposición. Bueno, como vos bien decías, nosotros hemos estado en una situación muy complicada durante 90 días, ni siquiera podíamos venir a nuestros estudios. Y esto no es una cuestión menor. No es una cuestión menor porque estamos hablando de derechos. La única forma en la que esos derechos van a ser tutelados van a ser mediante las postulaciones que podamos hacer nosotros, los abogados, ante la justicia, ¿sí? Y que justamente nosotros no podamos estar en nuestros estudios atendiendo todo lo que es contención social, porque estamos haciendo contención social nosotros, en realidad, tratando de darle soluciones a este mundo de trabajadores que están desesperados, porque tenemos consultas de todo tipo, y que nosotros hoy podamos presentar una demanda en forma digital y que no podamos correr traslado, implica que ese empleador que está teniendo una conducta disvaliosa en este universo del trabajo va a tener recién una incidencia de una represalia jurídica, por decirlo de una forma, diferida en el tiempo, lo que termina siendo una injusticia para el trabajador, ¿sí? Nosotros tenemos cientos y cientos de reclamos de trabajadores que han sido vulnerados en sus derechos en los últimos meses de forma avasallante, y que obviamente los empleadores, jugando con la necesidad, ¿sí?, alimentaria de todos, han hecho lo que quisieron. Las interpretaciones normativas fueron desastrosas. El 223 lo aplicaron como se les antojó. Los despidos, pese a la veda establecida por los distintos decretos, sinceramente
no se respetaron. ¿Y por qué no se respetaron? Porque si yo voy a tener una posibilidad de un reclamo judicial que va a quedar diferido en el tiempo, y obviamente no voy a darle una respuesta hoy al trabajador y quedaré a la suerte de cómo evoluciona mi negocio, y si respondo, y si no, mala suerte para el pobre trabajador. Nosotros hoy seguimos muy complicados, si bien vos dijiste, Andrés, que estuvimos complicados del todo, ahora seguimos complicados. Tenemos en un fuero, que es el fuero civil, la imposibilidad de interponer demandas porque no funciona el servicio de mediación previa obligatoria, que es necesario para poder interponer cualquier tipo de acción. Y necesario no, es obligatorio, perdón. Y bueno, y repito, en lo que es sede laboral, con los traslados de las demandas que nosotros podamos llegar a interponer, estamos muy, muy complicados porque no las podemos notificar. Si bien, admito, hay tribunales, juzgados, donde se autoriza algún medio de notificación, ya sea carta documentos, más, en el juzgado de familia hasta por WhatsApp. Realmente todo este cese que hemos tenido en la actividad judicial ha favorecido al deudor. Evidentemente se ha favorecido, y un deudor que tiene en una economía volátil una diferencia abismal en el valor del peso, como es la que estamos teniendo ahora, obviamente va a ganar. Pero bueno, vayamos por ahí al tema que nos ocupa hoy, que es el tema del teletrabajo. Quisiera agregar una cosita a lo que dijo Eleonora. Nosotros, en nuestro ordenamiento jurídico, no tenemos una regulación justamente de este teletrabajo que hoy se está imponiendo de una forma masiva, pero si bien tenemos una norma, que es una norma antiquísima, la 12.713, que data del año 42, demuestra que en algún momento nuestros legisladores fueron lúcidos y trataron de contemplar realidades, ¿sí? Y que en algún momento se anestesiaron, ¿sí? El convenio que, obviamente, muchos años después, 1996, el 177 de la OIT, que bien lo explicó Eleonora, que define qué es ese trabajo a domicilio, hace una salvedad en su artículo primero, inciso B, que sería la situación en la cual están muchos de nuestros trabajadores, porque dice que aquellos trabajadores asalariados, porque diferencia trabajador asalariado de trabajador a domicilio, y dice que aquellos trabajadores asalariados que circunstancialmente entren dentro de la órbita de este trabajo a domicilio, no van a ser considerados trabajadores a domicilio, sino que obviamente van a seguir con sus normativas, que en nuestro caso sería la ley de contrato de trabajo. Y ahí este es un tema no menor, por lo que nosotros venimos hablando respecto del derecho a la desconexión. Hoy todos nosotros sabemos perfectamente que los sistemas informáticos, mediante un software muy sencillo que tienen los empleadores, hacen un control de la jornada horaria, ¿sí? Ellos tienen la posibilidad de entrar en nuestras computadoras, en definitiva, y analizar cuánto tiempo estamos nosotros trabajando en nuestro domicilio. Pero ojo, que también ellos, de esa forma, tienen prueba que nos puede llegar a servir a nosotros para que acreditemos que se está violando la jornada de trabajo, ¿sí? Eso no es una cuestión menor, y que por ahí no ha sido contemplado la obligación de exhibir esos registros y ese software en estos proyectos de ley, porque nosotros lo vimos mucho en los trabajos de estudio que hicimos de el trabajo en plataforma. Es decir, los sistemas de control que utilizan las plataformas para, sea Rappi, Uber, todas esas,
para el control de sus trabajadores respecto del cumplimiento horario, ¿sí?, es lo que termina obrando en contra en muchos fallos del derecho internacional. Y también quiero destacar que el 177 dice que no tiene que haber un trato discriminatorio entre los trabajadores asalariados y los trabajadores a domicilio, que en principio podemos entender o hacer extensivo a estos trabajadores a distancia, de teletrabajo que tenemos hoy día. Y fundamentalmente, cuando habla de los distintos ítems mínimos que deben contemplar todas las normativas de los países que suscribieron ese convenio, dice expresamente que tienen que prestar mucha atención a evitar la discriminación de la protección a la maternidad. Fíjense ustedes que es una buena oportunidad para que la normativa que se vaya a implementar haga una salvedad expresa que ese periodo en el cual está la licencia por maternidad es una licencia por maternidad que no tiene que ser invadido por el empleador. Nosotros tenemos muchas personas con el sistema del teléfono, ¿sí?, que hacen la consulta, que es como que los distintos dispositivos electrónicos permiten o facilitan que esas licencias por maternidad sean vulneradas. Y es algo que forma parte de la íntima esfera de la mujer en la crianza, en los primeros meses de la crianza de su hijo, ¿sí? Por eso vemos que todos estos medios digitales han tenido una incidencia disruptiva del contrato de trabajo y como que pretenden generar la convicción de la creación de nuevas formas de empleo que no están así. Lo único que están logrando es una modificación de los medios extractivos de la fuerza de trabajo de todo el conjunto de los trabajadores, ¿sí? Y un desplazamiento que nosotros tenemos que propender a que no sea interpretado de esa forma y que el empleado es quien autogestiona y que el éxito de su trabajo es el resultado de una buena gestión y el fracaso económico es el resultado de su desidia. Visto de esa forma, todos estos sistemas que nosotros tenemos hoy por hoy de teletrabajo que realmente generan en los trabajadores una sensación de estar permanentemente presionados para lograr objetivos que por ahí son de cumplimiento imposible, ¿sí? Y que son los que las empresas están exigiendo a los trabajadores. Nosotros en un momento hicimos una presentación con el doctor Montenegro en Lomas de Zamora, donde hablamos de los trabajos de plataforma y nosotros citamos un fallo que es interesante porque se presta para aplicar por analogía a todos estos supuestos de trabajos por medios digitales o de telemarketing o de teletrabajo. Y es un fallo que es del juzgado 33 de Belo Horizonte, donde el juez Marcio Toledo González nos habla y nos dice que no debemos olvidarnos de los principios básicos del derecho del trabajo al momento de evaluar todas estas circunstancias que se dan en el marco de estas pseudo modificaciones del contrato de trabajo. Se los recomendaría para todos ustedes que lo busquen, ¿sí? Juzgado 33, Belo Horizonte, se los paso el número del fallo si quieren, el 011-359, ¿sí? Con respecto a este marco, ¿sí?, y la interpretación de la aplicación de la ley, si bien yo les comentaba de la existencia de esa norma sobre trabajo a domicilio, que parecería que está siglos atrás, porque es de 1942,
fíjense ustedes que encontré que en el año 2019, marzo de 2019, estábamos discutiendo si es de aplicación o no en autos Bátimo con Garat, ¿sí?, de la Sala Quinta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en un fallo del doctor Néstor Area Gibert, si era de aplicación el régimen de una ley absurda del año 42 o la ley de contrato de trabajo, obviamente mucho más protectoria. Y acá es fundamental la aplicación del 177 de la OIT cuando nos habla en su artículo número 10 de la aplicación de la norma más favorable. ¿A qué voy con todo esto por ahí? Nosotros vemos que tanto las empresas, porque pareciera como que hoy tenemos 3 o 4 actores en el mundo del trabajo. Tenemos las empresas, que tienen una capacidad de adaptación rapidísima, rapidísima. Veamos que como es todo mediante software, con un simple cambio de cualquier plataforma o de cualquier sistema informático, puede adecuar las condiciones laborales de un segundo para el otro, y no nos da a nosotros el tiempo de poder reformular el planteo en términos legislativos. Eso es terrible. Primero tenemos eso. Después tenemos incidencias, ¿sí?, de nuevos factores de presión sobre el trabajador o la trabajadora que en su domicilio, obviamente, yo recién miraba ahí a Marieta, creo que eras vos que estabas con tu criatura, ¿sí? ¿Puede ser? Bueno, entonces, la incidencia del trabajo a domicilio en la vida de una persona que tiene que abocarse al trabajo. Y es como el nene que le ponemos un chocolatín enfrente y le decimos que no lo toque, porque ella tiene que estar trabajando, dejando de lado su familia. A todos nos va a pasar eso. Y eso va a tener una incidencia psicológica terrible. Y fíjense ustedes que en su momento estuvo la resolución 1552, que las ART exigían a aquellas empresas que se dedicaban al telemarketing a que le den una silla ergonómica y un mousepad para prevenir todas las contingencias que pueden surgir de ese trabajo de telemarketing. Es totalmente absurdo, ¿sí? Entonces, la capacidad de adecuación es rapidísima. Por ejemplo, ahora tuvimos la resolución 21 también de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que saltó enseguida a decir: ah, bueno, pero si va a haber trabajo a domicilio, que el empleador denuncie quiénes van a ser los trabajadores en forma rápida, la nómina, la jornada, dónde va a prestar servicio, como que se quieren sacar enseguida de encima cualquier tipo de contingencia, y no sabemos cuáles son las contingencias que van a tener los trabajadores de ahora en adelante. Hoy todavía es un mundo incierto, no sabemos todavía qué nuevos desafíos va a plantear todo este sistema que pretenden imponerse, ¿sí?, o que pretende imponerse, y que yo considero que en definitiva no tenemos que quedarnos nosotros empantanados en buscar encuadres determinados, sino que con la normativa laboral vigente y el uso criterioso de los principios generales del derecho del trabajo vamos a poder solucionar, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el espacio y así doy por concluida mi charla. Bueno, muchas gracias, Mauricio, ha sido muy claro. Me parece que nos has ilustrado un poco con una radiografía rápida de la realidad y cómo está planteado el trabajo en Mar del Plata y algunas de las problemáticas en particular. Yo ahora quería compartir una pregunta que está dirigida a Eleonora, que me parece muy, muy interesante, pero que también, si alguien quiere hacer un aporte, también lo puede hacer. Pregunta Coco Cabrera.
Doctora Slavi, en el caso del teletrabajo, ¿qué tipo de jurisprudencia hay sobre la propiedad intelectual de las clases virtuales? ¿Son el docente o del patrón? No sé si se entendió. No conozco jurisprudencia, sinceramente, sobre las clases virtuales. Si vos me preguntás a mí qué opino sobre respecto al tema intelectual, de la propiedad intelectual del producto del trabajo, y acá en la universidad en su momento, te estoy hablando hace 20 años, yo fui consejera superior docente, creo que 12 años, 14 años, era algo que no le gustaba a nadie, a mí me gustaba, por eso me iban dejando. Acá hay un tema, yo creo que la propiedad intelectual, en los casos del docente, es del docente. Digo, si yo escribo algo, tengo la ponencia, es personal. Cuando estamos hablando de cuestiones de investigación, donde a mí me están financiando para que haga tareas de investigación, los descubrimientos o las patentes o algo, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, cuando a mí me financian, como fue en la Universidad de Mar del Plata, no sé si ahora la habrán cambiado, pero en su momento había una ordenanza específica en cuanto a cómo se distribuía el producido. Pues si a mí me está financiando la universidad para hacer un proyecto de investigación y me paga los insumos y me paga un extra por hacer esa tarea, es lógico que se comparta este descubrimiento, esta nueva patente, el producido de esa investigación. Y en algún caso creo que había un 50 y 50, después fueron modificándose, pero me parece que el producido de esa investigación financiada por el empleador para el desarrollo de eso, sí tiene que ser compartido. Ahora, cuando yo soy un docente que en el marco de mis tareas escribo o hago producción académica y tal, en ese sentido, en general no hay financiamiento por parte del empleador para esas tareas y la propiedad intelectual es del trabajador. Me parece que es así. Pero no conozco jurisprudencia. Bien. Mauricio, ¿vos querías agregar algo? No. Bien. Yo tenía una pregunta para Marieta, vinculado al proyecto, que tuvo media sanción, ¿no? Ya en diputados. ¿Cómo vemos el panorama en senadores, en la Cámara Alta, para aprobación? Mirá, yo por un lado lo que veo es que es un proyecto que, como les decía antes, tiene o sea, si bien puede tener más influencia de alguno de los proyectos que se presentó, etcétera, el consenso que se logró de las distintas fuerzas políticas es muy importante. Creo que eso es muy rescatable, sobre todo porque estamos hablando de legislar algo que no estaba legislado, que por supuesto se puede perfeccionar hacia más adelante, pero siempre en toda cuestión tiene que haber un punto de partida, porque si nosotros pretendemos llegar a una perfección absoluta de algo, y mientras tanto no ponemos un parate para decir, bueno, de acá nos paramos y desde acá vamos hacia adelante. Y en relación a nuestras legislaciones, muchas veces cuando nosotros logramos cosas es así, nosotros logramos una norma y de ahí la vamos perfeccionando a medida que la vamos implementando. Creo que el teletrabajo nos plantea lo mismo, digamos, y lo que se ha logrado con un gran trabajo dentro de lo que fue primero el trabajo en comisión y después en la sanción, es lograr un proyecto que es abarcativo, como digo, de todas las fuerzas políticas, que lo votó por una mayoría absoluta casi. Entonces eso me hace ver con muy buenos ojos la discusión que se vaya a dar dentro del Senado. Me parece que eso nos da una... aparte, el hecho de que las centrales obreras estuvieron de acuerdo no es algo menor. El hecho de que los sindicatos que hayan hablado, los representantes del movimiento obrero que hayan hablado estén de acuerdo no es algo menor. Entonces, también me parece que, bueno, va a haber lo que hablaba recién Adriana, va a haber voces disidentes. Porque va a haber voces que esto de reconocer derechos
que los van a ver desde el punto de vista de los costos de esos derechos, y sí, va a haber voces opositoras. Como hay voces opositoras hoy, porque también lo tenemos que decir, hoy dentro de lo que es los distintos ámbitos, hay licencias que están siendo reconocidas, pero en el ámbito privado hay licencias que no quieren ser pagadas. O sea, si nosotros acá tuvimos, por ejemplo, en Tucumán, una gran manifestación por ejemplo, de uno de los call centers de acá, porque no pueden, no les reconocen la licencia por hijos en edad escolar, y hay, sobre todo compañeras que no están pudiendo trabajar porque justamente tienen hijos que están en casa, tienen hijos que tienen que tener sus clases de manera virtual, tienen hijos con los cuales no comparten con nadie su cuidado, y se les hace difícil trabajar. Entonces, esas voces disidentes que ven en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras solamente un costo y no un ejercicio de derecho, bueno, esas voces van a estar siempre. Lo que nosotras queremos y nosotros queremos empezar a discutir es por qué siempre los trabajadores tienen que ser quienes se hacen cargo de esos costos, porque también hay que decirlo, el teletrabajo a las empresas en muchos aspectos también les va a generar menos costo de producción. Entonces, voces disidentes va a haber, y las tiene que haber, y es bueno que las haya. Yo creo que lo que hay que hacer es lograr consensos mayoritarios y empezar con una regulación, y después quizás se puede ir perfeccionando, y después también tiene que ver cómo dentro de cada ámbito, dentro de cada convenio colectivo, se aplica y se mejora y se lo traslada a ese ámbito particular donde ya van a venir las vicisitudes de cada uno de los ámbitos laborales. Eleonora. Sí, agregando lo que dice Marieta, yo coincido y creo que fundamentalmente, digo, las empresas se benefician con el trabajo remoto porque si no, no tenían posibilidad de que se preste el servicio. Entonces se está prestando a través de trabajo remoto y se están beneficiando de esa manera, sin perjuicio de lo que contó recién Mauricio, es decir, la aplicación del 223 bis y la forma en que se hizo, el trabajador estaba asumiendo el mismo costo que la empresa, es decir, el Estado paga el 50% del salario y el otro 50% es mitad cada uno, mitad paga el empleador y el otro lo asume el trabajador. Por eso creo que tiene que salir rápido este proyecto y después dejarlo librado a la negociación colectiva, mejorarlo, porque lo que está planteando la Unión Industrial es que en lugar de empezar a tener que cumplirse con la ley a los 90 días de sancionado, están pidiendo 180 días. Y yo no quiero ser mal pensada, pero creo que el estirarlo en el tiempo y pasar no de 90 a 180 días implica que quizás dentro de 180 días yo no necesite los trabajadores en teletrabajo y los puedo tener trabajando en el establecimiento de la empresa. De manera que todos estos costos que me están diciendo ahora, páguele la conexión, dele los elementos de trabajo, me los voy a ahorrar. Entonces, que la ley salga y total, dentro de 180 días nadie sabe dónde vamos a estar y por ahí ya no necesito más eso y que vuelvan a trabajar en la empresa y el costo que asumieron durante todo este tiempo lo asume individualmente cada trabajador. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Pero bueno, por ahí me equivoco. Muy bien, para cerrar tenemos dos preguntitas más, que ya estamos casi en las 2 horas. Así que la primera es si ha habido alguna iniciativa o estrategia, digamos, de implementación en el ámbito latinoamericano. Pregunta Juan Carlos Blanco, de ley de teletrabajo. Yo solo conozco el anteproyecto de España, que es un poco más extenso que el nuestro, pero en la misma dirección, que se presentó hace poco, pero manteniendo casi muy similar en el fondo al nuestro. Pero Latinoamérica no conozco. Coincido totalmente, desde Latinoamérica en bloque, ¿sí? Países latinoamericanos que hayan trabajado en bloque para una estrategia común de regulación del teletrabajo no ha habido, y han sido muy esporádicos los países que se han preocupado justamente por la regulación del tema. Bien. Bueno, vamos a una última pregunta de Seba Goyeneche.
Buenas tardes. ¿Qué herramientas tendrán los sindicatos y el Ministerio de Trabajo para controlar esta modalidad de trabajo? Inspecciones tanto laborales o de seguridad e higiene, etcétera. Yo creo que acá fundamentalmente la participación del sindicato va a ser lo esencial para poder controlar, digamos. Si es difícil el contralor y la policía de trabajo durante los establecimientos normales para ir y revisar condiciones de seguridad e higiene, no me quiero imaginar en el trabajo a domicilio, donde esto, por más nómina que tengo, es de imposible cumplimiento. Entonces, va a ser importante la participación de los sindicatos en esto, no tengo duda. Y la policía de trabajo que recién, digamos, después de muchos años donde no han tenido una acción proactiva en materia de combatir tanto el trabajo en negro como las condiciones de salud y medio ambiente en el trabajo, me parece que en esto es mucho más difícil. Entonces, necesariamente, y por eso se lo deja, creo, el proyecto en la negociación colectiva, discutir este tipo de temas. Los sindicatos van a tener que tener una participación activa para poder hacerlo. Sí, sí, así es. Nosotros lo estamos corroborando, digamos, en este momento, cómo supervisamos las condiciones en las que trabajan los docentes, cómo, bueno, a través de la cercanía con el trabajador, los trabajadores afiliados. Por eso es muy importante la vigencia de los derechos gremiales, de los derechos sindicales en esta regulación, poder adaptar, digamos, las formas de participación a estas modalidades y no perder esa vinculación que tenemos a través del afiliado directo y de los delegados. Nosotros, en el caso de la docencia, recibimos muchas de las problemáticas y hemos podido intervenir gracias a la acción de los delegados y las delegadas, que son quienes en contacto con sus compañeros saben, bueno, cuál es el empleador que está, o qué dificultades se están generando determinada escuela, determinada empresa para nosotros, y bueno, a partir de ahí hemos podido regularizar. Claramente es todo un desafío porque, como decía yo antes, se nos modificó el escenario habitual de intervención y de participación, la misma articulación con el Ministerio de Trabajo, pero creo que más que nunca fortalecer la afiliación y la vigencia de la acción de los delegados y delegadas es central para esto. Sí, puedo agregar que yo que trabajo en el Ministerio de Trabajo de la provincia, que se está intentando retomar el rol de fiscalización que le cabe por ley y por naturaleza al Ministerio de Trabajo. Bueno, toda la situación esta de la pandemia está retrasando todas las tareas, pero es fundamental, como dice Eleonora, como decís vos, Adriana, la participación y el involucramiento de las entidades gremiales. Para poder, a partir de la solicitud de los gremios, instar al Ministerio de Trabajo que cumpla con su rol de policía del trabajo. Es fundamental la organización sindical, más allá de que exista, y que de hecho la intención de esta nueva gestión en el Ministerio de Trabajo, hablo del Ministerio de Trabajo provincial, es que retomarlo al cauce natural de cuáles son las funciones del Ministerio, ¿no? En función de Derecho Administrativo del Trabajo. Sí, una cosa más en relación a esto, perdón, es que el proyecto, por un lado, establece el derecho de afiliación, por supuesto, de los trabajadores que realizan la modalidad de teletrabajo al mismo sindicato que los que prestan servicio de manera presencial, digamos, ya lo dijimos, son una misma área. Y también establece que en respecto a las normas de higiene y seguridad, específicamente la obligación de control de la autoridad de aplicación, el dictado de las normas necesarias y también la participación de la entidad sindical en el control del cumplimiento de estas normas, lo cual no me parece un dato menor. Obviamente que, así como el teletrabajo nos plantea, digamos, una cuestión distinta a la hora de trabajar, también la actividad sindical se vuelve un poco distinta, como decía recién Adriana, y vamos a ver la necesidad de utilizar la afiliación digital.
la posibilidad de hacer asambleas mediante herramientas digitales, la posibilidad de brindar la tutela necesaria a los trabajadores que se encuentran ejerciendo la modalidad de trabajo por las distintas vicisitudes que se pueden presentar también, digamos. Entonces, requiere tanto de la autoridad de aplicación como de nosotros, de los sindicatos, una modernización de nuestras prácticas, si se quiere, y una incorporación de estas nuevas formas de representación sindical que nos plantea el teletrabajo. Gracias, Marita. Tengo a Mauricio y a Romina, que después quería hacer un aporte. Perfecto. ¿Querés vos, Romina? Bueno. Te cedo la palabra. Como quieras. No, por favor. Yo quería primero responder algo que se preguntó con respecto a la propiedad intelectual. Creo que no está normado en cuanto a las clases, porque esta digitalización de las clases en la universidad también es algo a lo que nos hemos adaptado brutalmente, de repente, sin preparación previa. Con respecto a las investigaciones, en este momento la normativa le da la propiedad intelectual al investigador desde la universidad pública. Pero quería hacer un comentario más que me parecía, yo les dije que de derecho laboral cuando iniciamos no sabía, que no es mi tema, que los acompañaba y las acompañaba en esta excelente disertación que nos han dado y que nos deja pensando muchas cosas. Yo lo que quería aclarar, y escuchando estos últimos comentarios y además la presentación de Adriana, porque soy psicóloga, digamos, y por ahí entiendo más de vincular y de la subjetividad, es, más allá de los derechos, qué efecto tenía en la subjetividad y qué tan coherente con un proyecto político que exige, como en el que estamos viviendo, que exige el individualismo y el aislamiento en contra, ¿sí?, de la fuerza colectiva, cómo nos lleva también estas modalidades laborales silenciosamente, de manera invisible, a perder la fuerza colectiva. Entonces, si yo imagino el lugar que me toca, que es una universidad pública, sin los estudiantes en las aulas, más allá de la contingencia actual, ¿no es cierto? No estoy hablando de esto, sino de el riesgo o la amenaza de que se instale este otro modo de funcionamiento. Imagino universidades vacías de estudiantes porque están cursando desde su casa, docentes que trabajan en estas situaciones aislados también desde su casa, sin el potencial del encuentro, los trabajadores de la universidad sin poder reunirse, ¿no? Tomaban la palabra asamblea recién y veía como esta gran amenaza en la subjetividad, en esto que nos atraviesa, el riesgo de potenciar los modelos individuales y de la pérdida de la fuerza colectiva, que es en todo caso allí donde encontramos la potencia para erosionar estos sistemas y poner los derechos sobre la mesa. Simplemente quería hacer este comentario que me parecía que había estado circulando permanentemente en las disertaciones de hoy. Bueno, muchas gracias, Romina. Te cedo la palabra a Mauricio y bueno, ya iremos cerrando entonces. No, lo mío es muy breve. Yo justamente con respecto a cómo el Ministerio de Trabajo y cómo los distintos sindicatos hoy van a hacer el control de este teletrabajo, yo lo que digo es que lamentablemente impone que se tenga que reformular y capacitar específicamente a los inspectores en informática, porque si no va a ser imposible el control, por ejemplo, de todas estas cuestiones, ¿sí? Es decir, hoy, para poder controlar la violación de la jornada horaria, lo que vamos a necesitar es un ingeniero en informática. Es decir, vamos a tener que adecuar nuestras instituciones, ya sea Ministerio de Trabajo, o vamos a tener que incluir dentro de los sindicatos en el cuerpo de inspectores personas con las capacidades técnicas adecuadas. Solamente eso. Bueno, ahora sí, agradecer finalmente a todos los expositores que nos han nutrido, digamos, en la discusión, en el análisis, en las exposiciones. Me parece que es un tema que sigue abierto, que tenemos que seguir, digamos, debatiendo, que tenemos que seguir instalando en la agenda. Celebro que se haya instalado en la agenda parlamentaria,
este tema. Celebro que estemos discutiéndolo. Acá hay muchos actores vinculados al sistema de justicia, de una u otra forma, a la educación y a distintas representaciones sindicales, a la docencia. Y lo que quería plantearles es que, bueno, que sea un primer momento de discusión y de diálogo, y que lo retomemos más adelante cuando felizmente, luego de la discusión parlamentaria en el Senado, sea aprobada, esperemos, el proyecto de ley. Así que bueno, agradecerles nuevamente a todas las organizaciones, a la universidad, a CITRAJU, RA, a FECITRAJU, a Majuso, a todo el resto de las organizaciones, que ahora me estoy comiendo algunas seguro, por el cansancio, a los compañeros